Y bueno, siguiendo con los repasos, vamos a ver ahora el tema infectología. Acuérdense que infectología son solamente 4 preguntas en el EUNACOM, según el temario, ¿cierto? Pero la verdad es que son muchas más, habitualmente son como 30 o 40, ¿cierto? En las que se pregunta alguna enfermedad infecciosa. Un tema que no vamos a ver acá es antibióticos, eso tienen que repasarlo del resumen que hay y tienen que aprendérselo perfecto porque ahí hay varias preguntas que van a tener buenas o malas según si es que se lo saben o no, ¿ya? Y no vamos a ver todos los infinitos temas de infectos, sino que solamente algunos. Así que empecemos con VIH, ¿ya? Acuérdense que el VIH se contagia por 3 vías, la vía sexual, la más frecuente, la vía parenteral, que era la de las transfusiones, la de las jeringuillas, las drogas endovenosas, ¿cierto? Que aquí en Chile es muy infrecuente. Y después la vertical, que es la segunda causa, al menos acá en Chile, que es la que viene de la madre hacia el niño, ¿ya? De la mujer embarazada hacia el niño, ¿ya? Acuérdense que el diagnóstico del VIH se hace con la prueba de ELISA para VIH, que es un examen que mide anticuerpos, ¿ya? Y si está alterado, se repite el ELISA, y si vuelve a estar alterado, se hace el Western Blot, que acuérdense que lo hace una institución pública, ¿cierto? Que es el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Ahora, el Western Blot también mide anticuerpos, al igual que el ELISA, pero la diferencia es que tiene una mayor especificidad, es más específico, porque me ayuda a evitar la confusión con otros virus, como por ejemplo el HTLV1, que es el virus de la leucemia T de los humanos, ¿cierto? Que es como primo del virus VIH y se puede confundir, ¿ya? Y el ELISA los confunde, pero el Western Blot los diferencia, ¿ya? Ahora, tengo un par de excepciones. Por un lado, el periodo de ventana, que acuérdense que suele durar entre 6 semanas y 3 meses según la fuente en que uno lo busque, ¿cierto? Y ejemplo ahí, en contexto de un síndrome retroviral, me van a estar preguntando este periodo de ventana. Y el problema que tengo acá es que me salen los exámenes falsamente negativos, porque todavía no hay anticuerpos. Y ya dijimos, ELISA y Western Blot, ambos miden anticuerpos. Así que ahí salen falsos negativos, ¿ya? Por otro lado, la otra excepción es el recién nacido hijo de madre VIH, porque en este caso está con los anticuerpos de la madre en su sangre, ¿cierto? Así que sale por el contrario falso positivo. Así que en ambos casos lo que hay que hacer es ir a medir directamente el virus, no indirectamente con los anticuerpos, sino que directamente con una PCR que mide el ARN viral o con el antígeno P24, que es una proteína del virus en sí que se va a ver directamente y si es que está, obviamente hay virus, ¿ya? Ahora, además del diagnóstico, otro examen fundamental en el paciente VIH es los niveles de CD4, ya que los CD4, que son los linfocitos T helper, me van a determinar y me van a demostrar el grado de inmunodepresión, y por otro lado me van a indicar si le dejo las profilaxis antimicrobianas o no, que las vamos a ver después, ¿ya? Ahora, el VIH se clasifica en distintas etapas que antes eran muy importantes para ver el manejo en general. Sin embargo, actualmente eso ha perdido importancia, pero hay que saberlas igual. Por un lado, por el nivel de CD4, o sea, por el grado de inmunodepresión, se dividen en etapa 1, 2 y 3, siendo 1 arriba de 500 CD4 por milímetro cúbico, siendo 3 menor a 200, ¿cierto? Y el 2 entre 200 y 500, ¿ya? Habitualmente en la etapa 3 empiezan las infecciones oportunistas, ¿ya? Y la etapa 1 es una inmunidad normal, por si acaso, ¿ya? Por el otro lado, se clasifica en A, B, C según la presencia o ausencia de infecciones oportunistas. A es asintomática, no tiene ninguna infección oportunista. C es que ya está en etapa de SIDA, ya hay un síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque está con infecciones oportunistas definitorias de SIDA como neumocistis, criptococo, toxoplasma, etcétera, todas las que vamos a ver después, ¿ya? Y la B son las que tienen algunas alteraciones que también se pueden ver en pacientes inmunocompetentes, que ahí las anoté como BCD, porque son las infecciones bacterianas, la candidiasis mucocutánea, ¿cierto? Y finalmente las displasias celulares, ejemplo, un Papa Nicolau alterado con una displasia para un cáncer de cuello uterino. Eso ya se considera etapa B también, ¿ya? Entonces B, C, D son las 3 cosas de la etapa B, ¿ya? Así que ahí se confunde un poquito por tanta letra, pero que quede claro, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la triterapia antirretroviral, que es el tratamiento general del VIH? Bueno, la OMS dio una recomendación que es la recomendación 90-90-90. ¿Qué quiere decir eso? Que el 90% de las personas deberían saber que tienen VIH, deberían tener su diagnóstico, o sea, hay que promover la realización de la ELISA para todos. De estos, el 90% deberían estar con triterapia antirretroviral, o sea, en resumen, todos deberían recibir la triterapia antirretroviral. Y finalmente, es de la gente con el
antirretroviral, el 90% debería estar en remisión, o sea, con cargas virales ya sea mínimas o indetectables, ¿ya? Esto es bueno porque evita las complicaciones y porque evita la transmisibilidad de la infección también. Las cargas virales bajas hace que sea menos contagioso, ¿ya? Sin embargo, el MinSal, ¿qué dijo? Dijo, por un lado, vamos a seguir la recomendación de la OMS, ¿ya? Y efectivamente tiende a dar más triterapia antirretroviral de la que daba antes, pero la guía AUGE, que quede esto bien claro, el AUGE es lo que está asegurado por el sistema público, que no quiere decir que el sistema público no pueda ir un poquito más allá y dar un poco más, eso es lo que está asegurado por ley, solamente la asegura para la etapa B y para la etapa C, o sea, desde que hay alguna alteración, aunque sea cándida, ¿ya? Y cuando tiene menos de 350 CD4, ¿ya? O sea, resumen, la guía AUGE todavía está un poquito atrasada en respecto al MinSal, pero la recomendación actual es la triterapia para todos los pacientes VIH positivos, ¿ya? Ahora, la segunda parte del tratamiento del VIH es la profilaxis de las infecciones oportunistas. Y acuérdense que está ahí de dos tipos. Hay una profilaxis que es primaria, que solamente depende del nivel de CD4, que lo vamos a explicar bien después. En cambio, la secundaria depende también que los niveles de CD4 estén bajos, porque dijimos que los CD4 era lo que definía la necesidad de la profilaxis antimicrobiana, pero la secundaria exige además que haya tenido una infección previa por ese microorganismo, ¿ya? Ahora, ¿hasta cuándo se van a dejar? Hasta que los CD4 suban de cierto nivel, que de ahí vamos a ver los distintos niveles, ¿ya? Ahora, finalmente está el tratamiento de las distintas infecciones oportunistas que los vamos a ver en cada una de ellas y obviamente la educación, tanto para saber integrar a este paciente en la sociedad, evitar que contagie, ¿cierto? Y evitar que sea fruto de discriminación, ¿ya? Vamos con las profilaxis de las infecciones oportunistas ahora, que ya dijimos que dependen de los CD4 y ahí están las más importantes, fíjense, vemos una lista de microorganismos, ¿cierto? Con una serie de información adicional que la vamos a ir explicando de a poco, ¿ya? Empecemos con el pneumocystis, ¿ya? El pneumocystis es el que aparece antes que las otras infecciones, así que en general con CD4 menor a 200, yo ya le dejo el cotrimoxazol, que es el fármaco de elección en este caso, ¿ya? Y en este caso es una profilaxis primaria, así que me da lo mismo que nunca haya tenido infecciones por este agente, basta que esté abajo de CD4 y yo ya le dejo a permanencia, ¿cierto? El cotrimoxazol hasta que los CD4 estén arriba de 200. ¿Ya? Luego está el toxoplasma y el criptococo, que fíjense, ahí yo lo hago con niveles de inmunodepresión más bajos, ¿cierto? Con menos de 100 CD4, y en este caso es con cotrimoxazol para el toxoplasma también, y con el fluconazol semanal para el criptococo, y fíjense, en el criptococo en cambio es secundaria, o sea, requiere haber tenido por lo menos una infección por ese hongo, ¿ya? Luego está el citomegalovirus y el Mycobacterium avium complex, que es todavía más estricto, o sea, aparecen con grados de inmunodepresión más severos, ya con CD4 abajo de 50. Fíjese, nuevamente en el caso del citomegalovirus es una profilaxis secundaria y sería con ganciclovir o con foscarnet, y en el caso del Mycobacterium avium complex es con macrólidos, en particular con la citromicina, ¿ya? Finalmente está la tuberculosis, que acá la necesidad de la isoniazida, que es el fármaco, no depende de los CD4, sino que depende del PPD. Que acuérdense que en general los contactos de pacientes con tuberculosis con PPD de 10 o más quedaban con isoniazida por 6 meses. En cambio acá es con 5 o más, en el caso del paciente VIH, queda con la isoniazida no por 6, sino que por 9 meses. O sea, dura más tiempo y se exige un PPD más bajo. Y la explicación de esto es que acuérdense que los pacientes inmunodeprimidos tienden a tener como anergia, ¿ya? O sea, a tener una menor reacción con el PPD, ¿ya? Vamos con el siguiente tema, VIH y embarazo. Acuérdense que hay que hacerle screening al inicio a toda mujer embarazada. Se hace habitualmente en el primer control, se le pide al menos un ELISA, ¿ya? Y la indicación de esto de acá es justamente evitar la transmisión vertical madre-hijo, ¿ya? Y para esto uno hace un montón de cosas, dentro de las cuales la más importante es la triterapia antirretroviral, que parte en la semana 20. Ahora, si la carga viral fuera muy alta, arriba de 100.000 copias, en ese caso va a partir en la semana 16, ¿ya? O sea, empieza antes, ¿ya? Aparte de eso, deben hacer por cesárea, estaría contraindicado absolutamente el parto vaginal si la carga viral está arriba de 1000, ¿ya? O sea, solamente si está debajo de 1000, ahí está al revés, ¿cierto? Solamente si estuviera debajo de 1000, en ese
caso se puede hacer el parto vaginal, de lo contrario, repito, obligatorio la cesárea, ¿ya? Aparte de eso, se le da una carga de sidobudina endovenosa durante el parto o durante la cesárea, o sea, al final del embarazo hay que hacer algo más, ¿ya? Además de esto, se contraindica absolutamente la lactancia materna, acuérdense que se puede transmitir por la leche materna, así que es de las pocas contraindicaciones absolutas que hay, ¿ya? Y finalmente, al recién nacido también hay que hacerle algunas cosas adicionales, va a quedar en triterapia por lo menos por 6 semanas y además se lo va a seguir con las PCR, habíamos dicho, porque los ELISA no me servían en el recién nacido, y se hace esto de manera periódica, ¿cierto? Habitualmente a las 2 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, etc. ¿Ya? El ELISA recién me sirve después del año, año y medio, ¿ya? Antes sigue saliendo falsamente positivo, ¿ya? Vamos ahora con las infecciones oportunistas del VIH. Acuérdense acá que la candidiasis es la más frecuente, ¿cierto? Se ve la candidiasis oral, que se ve como en estas placas blancas, que es el muguet o la algorra, ¿cierto? O bien la genital, que en el caso de los hombres se ve como una balanitis y en las mujeres se ve como una vulvovaginitis, que acuérdense que lo más característico es que era una leucorrea de características blanca grumosa, como leche cortada, más mucho prurito genital, ¿ya? Y recuerden acá que esas dos cosas se pueden ver igual en pacientes inmunocompetentes, ¿ya? Pero que serían una manifestación del VIH igualmente. De hecho, la candidiasis oral y genital son las manifestaciones más frecuentes del VIH, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto es con el fluconazol, que se da solamente una vez y con eso ya debería curar, ¿ya? Ahora, no me confundan esto con la candidiasis esofágica, que para empezar ya no es etapa B como la candidiasis oral, sino que es etapa C, es definitoria de SIDA, ¿ya? En su clínica acá es con disfagia, ¿ya? En el sentido en que hay inflamación del esófago y me duele al tragar. Ahora, aparte de eso puede venir con odinofagia, puede venir con algorra, en el sentido en que si le cuesta tragar y tiene algorra en la boca, lo más probable es que sea una candidiasis esofágica la causa, ¿ya? Que es la causa más frecuente de disfagia en el paciente VIH, ¿ya? Ahora, el tratamiento en este caso es 150 miligramos al día de fluconazol por 3 semanas. O sea, fíjense, la oral es una pura dosis, acá en cambio son un montón de dosis, ¿ya? Así que hay una diferencia en el manejo además. Ahora, que quede esto bien claro, ante un paciente con disfagia yo voy directamente al tratamiento y solamente si no ha respondido en 3 días, ahí yo voy a ir a hacerle la endoscopía para confirmar la candidiasis esofágica y se va a ver como estas placas blancas, o sea, igual que las que están en la boca, pero en el esófago, ¿ya? En cambio, si ve úlceras, en ese caso hay que sospechar otra causa de esofagitis en el VIH, en particular el citomegalovirus, ¿cierto? Y el virus herpes simplex, ¿ya? Así que, repito, el diagnóstico de la candidiasis esofágica es con la endoscopía, porque hay que diferenciarla de esas otras dos cosas, pero yo no voy y le hago la endoscopía a menos que no haya respondido a la prueba terapéutica, ¿cierto? Que era haberle dejado el fluconazol. Y habitualmente responde en 3 días, ¿ya? La siguiente enfermedad, que es la más frecuente de las definitorias de SIDA, es la infección por Pneumocystis jirovecii. Acuérdense acá que tiene una clínica muy similar a las neumonías atípicas, a las neumonías por micoplasma, ¿cierto? Un cuadro arrastrado que habitualmente dura varias semanas, 2 hasta 6 semanas, ahí sale hasta 4, pero puede ser más, ¿ya? Habitualmente con disnea que va apareciendo y que va empeorando a lo largo del tiempo, sin mucha fiebre al principio, pero luego sí puede hacer fiebre, ¿cierto? Con harto crépito bilateral, y con harta como sibilancia también, ¿ya? Si me dicen esta misma clínica en un paciente pediátrico no VIH, eso es un micoplasma, ¿ya? Pero en un paciente VIH eso es un neumocystis sí o sí. Ahora, no siempre me dicen que el paciente es VIH, por si acaso, simplemente me dan el cuadro y algo que me orienta a esto y yo ya debo saber identificarlo también, ¿ya? ¿Cómo se ve la radiografía? Se ve bien similar también a las radiografías atípicas, habitualmente un infiltrado de tipo alveolo intersticial, ¿ya? Y esto es súper importante, es bilateral, ¿ya? El neumocystis no condensa como el neumococo, ¿ya? Sino que me afecta bilateral los 2 pulmones y suele ser un poquito mayor en las bases, aunque no siempre se ve eso, ¿ya? La otra cosa, dentro de los exámenes, la LDH suele estar muy elevada. Ahora, lo malo de la LDH es que se eleva con cualquier cosa, pero si es que está normal, eso tiene un valor predictivo negativo bien fuerte para descartar el neumocystis, por si acaso. O sea, en el fondo suele venir con una marcada elevación de la LDH. Y si bien, repito, la LDH es lo más inespecífico que hay, en el cuadro clínico que me pongan en el EUNACOM puede que se vea la LDH elevada, ¿ya?
El diagnóstico se hace yendo a buscar directamente al neumocistis, ya sea con una PCR para neumocistis, que es el examen de elección en la actualidad, o bien con la inmunofluorescencia directa, que era el examen antiguo, pero que todavía puede ser la respuesta correcta en el IMNACOM si es que no aparece la PCR en las alternativas, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto de acá es con el cotrimoxazol. Ese es el fármaco que me sirve no solo para la profilaxis, sino que también para el tratamiento, más los corticoides solamente si es que tuviera hipoxemia, ¿ya? En el sentido en que yo quiero evitar el síndrome de reconstitución inmune, que acuérdense que puede agravarme la neumonía cuando se reconstituya el sistema inmune con la terapia antirretroviral, que hay que dejarle también, ¿ya? Así que es el cotrimoxazol más los corticoides si es que está con una PaO2 menor a 70, o sea, si es que hay hipoxemia, ¿ya? Si fuera alérgico a las sulfas, en ese caso va a quedar con la dapsona más la pirimetamina, por si acaso, ¿ya? La siguiente enfermedad es la toxoplasmosis, que es por el toxoplasma gondii. Acuérdense que la clínica en el paciente VIH suelen ser abscesos cerebrales, o sea, viene con signos focales, ¿ya? Con un cuadro de hipertensión endocraniana más signos focales, ¿ya? Es muy frecuente que tenga convulsiones, de hecho, esa es la causa más frecuente de convulsión en el paciente VIH, es el toxoplasma, cefalea, compromiso de conciencia, vómitos, pero repito, cefalea y los signos focales y las convulsiones son las cosas que más me orientan a esto de acá. En particular, repito, signos focales y convulsiones, ¿ya? Ahora, el diagnóstico lo hace la TAC, la tomografía, ¿cierto? Que va a mostrar una lesión que capta contraste en anillo, o sea, obviamente es una TAC con contraste, ¿ya? Y si se fijan algo importante, no es un examen microbiológico, sino que es una imagen, y con la pura imagen me es suficiente para hacer el diagnóstico del toxoplasma, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto de acá también es con sulfa, que es con la sulfadiazina, ¿cierto? Más la pirimetamina habitualmente, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y qué hacía el toxoplasma en los pacientes no VIH, en los pacientes inmunocompetentes? Bueno, podía generar, acuérdense, un síndrome mononucleósico, y en el caso de las mujeres embarazadas tenía riesgo de TORCH, ¿ya? Pero en el VIH, en cambio, lo más importante es este compromiso encefálico, ¿ya? El siguiente, el criptococo, acuérdense, este es un hongo, no me lo confundan con el Cryptosporidium, no. El criptococo es lo mismo que el Cryptococcus, ¿ya? Acuérdense que su clínica lo más frecuente es que me haga meningitis, así que viene con signos meningios, no con signos focales como el anterior, sino que signos meningios, ¿cierto? También puede tener convulsiones, cefalea y compromiso de conciencia, por lo tanto, fíjense, a veces son difíciles de diferenciar, y acá la diferencia, ya queda bien claro, es signos focales en el caso del toxoplasma, signos meningios en el caso del criptococo, ¿ya? Ahora, sea como sea, igual se le va a pedir una TAC con contraste y se le suele hacer una punción lumbar además, ya que eso me va a identificar a la criptococcidiosis, ¿cierto? Que se ve en la punción lumbar, en el examen de tintachina, ¿cierto? Y ahí se visualizan las levaduras, que son unas levaduras con una cápsula grande, ¿ya? Así que con la prueba de tintachina se pueden ver los criptococos, que, repito, son levaduras capsuladas, ¿ya? Ahora, el líquido cefalorraquídeo en sí se ve muy parecido al de la meningitis tuberculosa, dígase de predominio mononuclear con la glucorraquia baja, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia podría tener, aparte de la tintachina con la tuberculosis meningia? Que la infección por el criptococo suele venir con niveles de células un poquito más bajos, ¿ya? Ahora, el tratamiento finalmente es con la anfotericina liposomal, que es un potente antifúngico, ¿cierto? Con la diferencia que antes se usaba la anfotericina B, que era muy, muy tóxica, y la liposomal, en cambio, tiene un grado de toxicidad mucho menor, ¿ya? El siguiente es el citomegalovirus. Acuérdense que su manifestación más frecuente es la corioretinitis, que va a consultar por disminución de la visión, de la agudeza visual, ¿ya? Y acuérdense que en este caso el diagnóstico es con el fondo de ojo, que va a mostrar los exudados, las hemorragias y las cosas características de las corioretinitis en general. Fíjense, aquí, al igual que en el toxoplasma, yo no hago un examen microbiológico, sino que hago un examen físico, ¿ya? Que sería el fondo de ojo, y con eso
yo en el contexto de un paciente VIH ya estoy seguro de que es una corioretinitis por citomegalovirus, ¿ya? Ahora, acuérdense que el citomegalovirus puede generar una serie de afectaciones en otros órganos, puede hacer una colitis o una enteritis también, esofagitis, adrenalitis, encefalitis, neumonitis, ¿ya? Y acuérdense que en el caso de la adrenalitis esto viene con una insuficiencia suprarrenal, así que si les dan una clínica de insuficiencia suprarrenal en contexto de un paciente VIH, les están preguntando esta adrenalitis por citomegalovirus, que el manejo, aparte del manejo del citomegalovirus, es el manejo de la insuficiencia renal con los corticoides, ¿cierto? ¿Ya? Y finalmente el tratamiento de cualquiera de estas infecciones por el citomegalovirus es con el ganciclovir o con el fármaco más nuevo, ¿cierto? El valganciclovir o bien con el foscarnet, ¿ya? Aparte de eso, la siguiente infección, el Mycobacterium avium complex, que se abrevia como MAC, ¿ya? Acuérdense que su clínica es súper inespecífica, es una especie de sepsis subaguda, ¿ya? De hecho, se describe siempre, es como un cuadro séptico de inicio muy lento, bien como insidioso, así como que va de a poco, ¿ya? Ahora, si se fijan, la clínica es inespecífica, fiebre, baja de peso, astenia, compromiso del estado general, etc. Aunque se puede hacer algo de focalización, como neumonía, por ejemplo, ¿ya? El diagnóstico se hace con la PCR para el Mycobacterium avium complex, o sea, en todo paciente VIH que está con un cuadro como de fiebre rara, hay que buscarlo, hay que ir a pedirle esta PCR de manera dirigida. Y aparte me puedo encontrar con el Mycobacterium avium complex en las baciloscopías, ¿ya? En el sentido en que es una micobacteria, así que se ve en la baciloscopía, con la diferencia que sería una micobacteria no tuberculosa, ¿ya? Visualmente son diferentes, así que en general el microbiólogo que lo está viendo las diferencia, ¿ya? Finalmente, el tratamiento de esto habitualmente es con un macrólido, ya sea acitromicina o claritromicina, más el etambutol y la rifabutina, que son fármacos que también se podían usar en la tuberculosis, por si acaso, ¿ya? Aparte de eso, tengo los que causan diarrea, ¿cierto? El Cryptosporidium, la isospora y el Microsporidium, que los tres son parásitos unicelulares, o sea, los tres son un protozoo, ¿ya? Y acuérdense que en los tres la clínica habitualmente es una diarrea acuosa que se vuelve crónica, ¿cierto? Y el diagnóstico, para diferenciar cuál de estas tres cosas es, o bien si puede ser alguna otra cosa, como una giardia también, va a ser con un parasitológico de deposiciones, pero no el parasitológico habitual, sino que es un parasitológico con tinciones especiales, ya que las amebas y la giardia sí se ven, pero el Cryptosporidium o la isospora, por ejemplo, necesitan algunos químicos especiales como para poder verse adicionalmente, ¿ya? Ahora, se puede pedir como el parasitológico para paciente VIH y se entiende y el microbiólogo va a hacerlo bien, por si acaso, ¿ya? Ahora, el tratamiento depende de cuál de los tres bichos sea. En el caso del Cryptosporidium no hay ningún fármaco que me sirva, solamente dejarle la triterapia antirretroviral, o sea, reconstituir el sistema inmune. En el caso de la isospora sí se puede manejar con el cotrimoxazol. Y finalmente, en el caso del Microsporidium se puede usar o el albendazol o la fumagilina o incluso a veces se deja ambos, ¿ya? Aparte de eso, tengo el sarcoma de Kaposi, acuérdense que es causado por el virus herpes 8, ¿ya? Y que su clínica son estos nódulos eritemato-violáceos, ¿cierto? Que hay que diagnosticarlos con biopsia igual, ya que si bien son característicos, se pueden confundir con algo que es muy similar, que es la angiomatosis basilar, que es causada por la Bartonella genselae, que es el mismo bicho de la enfermedad por arañazo de gato, que lo vamos a ver en unos minutos más, ¿ya? Ahora, quiero que recuerden acá que el sarcoma de Kaposi es un cáncer, así que se va a tratar con el tratamiento general del cáncer, pero hay que dejarle la triterapia antirretroviral además, ¿ya? En el sentido en que ahí se puede combatir mejor, y luego de eso obviamente la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, el manejo de los cánceres de los sarcomas en general, ¿ya? Aparte, tengo la leucomalacia multifocal progresiva. Acuérdense que es causada por el virus JC, ¿ya? Y su clínica son signos focales, demencia, compromiso de conciencia. O sea, fíjense, hay hartas enfermedades que pueden generar compromiso de conciencia en el paciente VIH, ¿ya? El diagnóstico en este caso nuevamente es con una imagen, se hace con la resonancia magnética nuclear, y lo que me va a mostrar es una leucomalacia multifocal y progresiva. O sea, múltiples focos de afectación de la sustancia blanca, ¿ya? Leucomalacia, y que obviamente van avanzando a lo largo del tiempo, ¿ya? El tratamiento, lo único que se puede dejar es la triterapia antirretroviral, en el sentido en que no hay ningún fármaco específico antiviral que pueda manejar esa enfermedad,
¿ya? Ahora, vamos con el siguiente tema. Se acabó VIH, ¿cierto? Por fin, vamos con el síndrome mononucleósico, ¿ya? Acuérdense que su clínica son 3 cosas: odinofagia, fiebre y adenopatías, y que la verdad es que eso puede ser causado por cualquier cosa. De hecho, tiene muchísimas causas. Solamente para recordarlas, de las causas infecciosas, virus, bacterias y parásitos, aparte de algunas otras causas como el cáncer, los fármacos, ¿cierto? Dentro de los virus, el más importante es el virus Epstein-Barr, pero no es el único. Además está el citomegalovirus, adenovirus, virus VIH, virus herpes simplex, etc. O sea, distintos virus, pero repito, el Epstein-Barr y el citomegalovirus son los más importantes. Y en el caso del VIH, acuérdense, es en contexto del síndrome retroviral agudo, ¿ya? Las bacterias, bueno, la Bartonella genselae, el Streptococo grupo A o el Streptopiógenes de la amigdalitis pultácea. En los parásitos, el Toxoplasma. Y acá algo importante, en todas estas causas infecciosas siempre es en contexto de una infección aguda, ¿ya? No hay un síndrome mononucleósico en la infección crónica, sino que en la infección aguda, así que suelen ser IgM positivas para estos bichos. O sea, si yo les digo cómo estudio un síndrome mononucleósico de cualquiera de estas cosas, con la IgM para esos microorganismos en particular, ¿ya? Ahora, dentro de los cánceres la leucemia, y dentro de los fármacos la fenitoína, ¿ya? Los anticonvulsivantes, es como el más clásico, ¿ya? Ahora, veamos en específico la mononucleosis infecciosa, que es la causada por el virus Epstein-Barr. Acuérdense que puede afectar tanto a los niños como a los adolescentes, ¿ya? Es falso que solamente de los adolescentes la enfermedad del beso, puede ser a cualquier edad, ¿ya? No me basta la odinofagia, fiebre y las adenopatías, debe tener algo más. Ejemplo, esplenomegalia, hepatomegalia, ictericia, hepatitis, o bien este rash morbilliforme, ¿cierto? Que morbilliforme quiere decir que se parece un poco al rash del sarampión, que se ve en el 30% de los casos, pero que aumenta hasta el 90% si le dejo antibióticos, la ampicilina o la amoxicilina, que obviamente no hay que dejarle, pero si yo lo confundí con una amigdalitis pultácea y le dejo y me aparece el rash, a lo mejor me están preguntando la alergia, pero a lo mejor me están preguntando una mononucleosis, así que hay que ponerle harta atención, ¿ya? Ahora, otra cosa característica es la linfocitosis atípica, o sea, se ve una leucocitosis de predominio linfocítico, o sea, aumentan los linfocitos como en buena infección viral, y se puede ver atípica, o sea, con algún grado de displasia que eventualmente se podría confundir con una leucemia, ¿ya? Ahora, el diagnóstico obviamente se hace con la IgM para el virus Epstein-Barr, que se puede pedir como IgM para BCA, que es el antígeno de cápside viral, o bien para BEB, que es virus Epstein-Barr, ¿ya? Y obviamente si es que está negativo, voy a pedir IgM para el resto de las cosas, voy a pedir el ELISA VIH, la IgM para citomegalovirus, para adenovirus, etc., de manera de poder identificar la otra causa, ¿ya? Y finalmente el tratamiento de esto es totalmente sintomático, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo sospechaba una infección por adenovirus? Esto no lo vamos a escribir, lo vamos a mencionar. Habitualmente lactantes, ¿ya? Y solían hacer una amigdalitis que solía venir con exudado, con fiebre alta que duraba varios días, pero lo más característico es que afecta además los ojos, que viene además con conjuntivitis, la famosa fiebre faringoconjuntival, ¿ya? Puede hacer neumonías también, puede hacer diarrea, puede hacer cistitis hemorrágica. Y les menciono eso porque cuando se pregunta el adenovirus se suele preguntar así con toda esa información, ¿ya? ¿Cómo era la enfermedad de Kawasaki? Que igualmente podía venir con odinofagia, con adenopatías, con fiebre. Bueno, aparte venía con ojo rojo también, con el compromiso de las manos, con el rash, ¿cierto? Podía venir además con la boca muy roja, ¿cierto? Con los labios bien partidos, la lengua muy roja, ¿ya? Así que acuérdense de identificar ese cuadro clínico para no confundirlo, ¿ya? Y cómo era la escarlatina, aunque esto lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle, acuérdense, era una amigdalitis pultácea clásica con este exantema en piel de gallina, ¿cierto? Que era más marcado en los pliegues y que me respetaba el triángulo de Filatov, ¿ya? Entonces, resumen, la mononucleosis se me puede confundir con escarlatina, con el Kawasaki y con la infección por adenovirus, y yo debo ser capaz de diferenciarla. El siguiente tema, las bacteremias, ¿ya? Vamos a ver, no todas, algunas. Número 1, la brucelosis, ¿cierto?
¿Cómo se pregunta esto? Bueno, me dan algún antecedente, el antecedente que estuvo en contacto con animales o que consumió algún queso de cabra artesanal, ¿ya? Segundo lugar, su clínica absolutamente inespecífica, ¿cierto? Es como una sepsis subaguda, así fiebre, malestar general, adenopatías, hepatosplenomegalia, o sea, una clínica totalmente inespecífica y que solamente esos antecedentes me hacen pensar en esta enfermedad tan rara, ¿ya? El diagnóstico se hace con serología, en general las bacteriemias se estudian con serología, aunque bueno, las bacteriemias cíclicas, que queden bien claro porque las bacteriemias en general se estudian con los hemocultivos, pero en este caso las bacteriemias cíclicas, ¿cierto?, es con serología y también se puede ver eventualmente en el hemocultivo, pero para la brucelosis el hemocultivo tiene una sensibilidad muy baja, o sea, si yo la sospecho le pido serología para brucela, pero si es que yo le hago un hemocultivo estudiando la fiebre, puede que me encuentre con una brucela también y es como, ah, era esto, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto es con antibióticos, la doxiciclina es el fármaco de elección, aunque se puede tratar con rifampicina también, ¿ya? En paralelo tengo la leptospirosis, ¿cierto? La leptospira, acuérdense que los antecedentes son los mismos, contactos con animales, el haber consumido el queso de cabra, ¿cierto? A lo cual se le puede agregar el bañarse en aguas estancadas, ¿ya? Ambas se consideran una zoonosis, por si acaso, porque vienen desde los animales, ¿ya? Ahora, su clínica nuevamente es bastante inespecífica, pero tiene algunas cosas un poquito más grave, como una insuficiencia renal aguda o bien una hepatitis que pueden acompañar a este cuadro séptico un poquito más grave, ¿cierto? Y algunas otras cosas que son un poco más sugerentes como la conjuntivitis hemorrágica por un lado y por otro lado la meningitis aséptica, o sea, un cuadro meningio, ¿cierto? Pero que en los cultivos, en el GRAM, sale que no se ve ninguna bacteria, ¿ya? El diagnóstico nuevamente es con la serología y el tratamiento es igual con la doxiciclina, ¿cierto? Aunque me sirven otros fármacos como la penicilina, la ceftriaxona, la acitromicina, que si se fijan son los mismos como antibióticos que me sirven para la sífilis, porque la leptospira es más o menos pariente de las espiroquetas de la sífilis, ¿ya? Ahora, aparte de esto, yo tengo la bartonelosis. Acuérdense que aquí el antecedente es el contacto con gatos, en particular el contacto con gatos chicos, con gatos nuevos, ¿ya? De hecho, el otro nombre es la enfermedad por arañazo de gato. Su clínica también es inespecífica, de hecho es una de las causas de fiebre de origen desconocido y es muy frecuente en la edad pediátrica. De hecho, actualmente ya no es una causa de fiebre de origen desconocido porque habitualmente uno la estudia antes y la va a buscar dirigidamente, ¿ya? Ahora, puede que venga con adenopatías, con hepatosplenomegalia, o sea, fíjense, todos tienen una clínica bastante inespecífica, con excepción de la leptospirosis, que sí tiene una clínica más característica, ¿cierto? Así que lo que uno hace, en resumidas cuentas, es pedirle serología en busca de esta enfermedad, ¿ya? La IgM para Bartonella hace el diagnóstico. Ahora, el tratamiento de esto de acá era con la acitromicina también, ¿ya? Ahora, finalmente tengo a la fiebre tifoidea, ¿ya? Que les adelanto que el tratamiento aquí es distinto, es con el ciprofloxacino, con las quinolonas, a menos ese es el tratamiento actual. Antes se hacía con el cloranfenicol, pero el cipro es mejor, tiene menos efectos adversos porque el cloranfenicol hace aplasia medular y además es más eficaz porque elimina la aportación biliar, o sea, hace que el paciente deje de contagiar al resto, ¿ya? ¿Y cuál es el cuadro, cuál es la clínica de la fiebre tifoidea? Una diarrea que se alarga en el tiempo, que se puede volver crónica incluso, más fiebre, o sea, una diarrea febril, pero más alguna cosa adicional, que es que viene con mucha cefalea, habitualmente con una frecuencia cardíaca que está baja para el grado de fiebre. Uno habla de una bradicardia relativa, ¿ya? De la parte semiológica ya bien específica, antigua, el pulso dicroto, ¿ya? Que se palpa como doble el pulso. Y finalmente, la famosa rociola típica, que es como un exantema rosado que puede acompañar a este paciente, ¿ya? Ahora, no solamente una diarrea febril, sino que una diarrea que se complica, que evoluciona a cosas más graves, puede hacer hemorragia digestiva baja, puede hacer una perforación intestinal y puede evolucionar a una sepsis severa también, ¿ya? Ahora, el diagnóstico aquí es diferente, es con los hemocultivos. De hecho, el hemocultivo está positivo hasta en el 90%, así que es el examen de elección, ¿ya? Aunque, acuérdense que cualquier cultivo que me muestre una Salmonella typhi me hace el diagnóstico de la fiebre tifoidea, ¿ya? Ahora, ahí aparece el mielocultivo y el coprocultivo, en el sentido en que el mielocultivo sería el gold standard
pero solamente se pide cuando el hemocultivo está negativo y tengo una altísima sospecha, en el sentido en que tiene una sensibilidad más alta, en particular cuando ha pasado mucho tiempo, más de un mes. Y finalmente el coprocultivo, porque a veces yo estoy estudiando una diarrea prolongada de más de 14 días y le hago un coprocultivo porque desde los 14 días las diarreas sí se estudian y me encuentro que era una Salmonella typhi, así que ahí hago el diagnóstico. Pero repito, si yo la sospecho, lo que hay que pedirle es hemocultivo, es el examen de elección, ¿ya? Ahora, acuérdense que en los exámenes además el hemograma, ¿cierto? Era muy característico, el hemograma tífico, de hecho así se llama, que es el que viene con leucopenia más desviación izquierda más la eosinofilia por si acaso. Pero si se dan cuenta, lo normal de las infecciones bacterianas que vengan con leucocitosis, o sea que se eleven los glóbulos blancos, más la desviación izquierda, en cambio acá hay leucopenia, o sea, bajan los glóbulos blancos. Esa sería como la diferencia con las infecciones por un neumococo, por ejemplo, por estáfilo o por otro bicho, ¿ya? Ahora, ¿cómo eran las fiebres paratifoideas? Eran exactamente igual que la fiebre tifoidea, pero más leve, ¿ya? Y en vez de ser por Salmonella typhi, es por las Salmonellas paratyphi. Se diagnostica igual y se trata igual, ¿ya? O sea, se diagnostica con el hemocultivo y se trata con el ciprofloxacino, ¿ya? ¿Y cómo eran las Salmonellas no typhi, como la Salmonella enteritidis, que diga, y la Salmonella typhimurum, ¿cierto? Eran diarreas febriles, agudas, habitualmente autolimitadas y eran características de las intoxicaciones alimentarias, ¿ya? Por consumir como los alimentos de origen animal, dígase huevos, carnes en particular y leche también puede ser, ¿ya? Entonces aquí habría otra diferencia, que la forma en que uno se contagia una Salmonella no typhi, que repito es causa de intoxicación alimentaria febril y suele ser autolimitada, aunque se le puede dejar el ciprofloxacino también, ¿ya? Pero la forma de contagiarlas con alimentos de origen animal, ¿ya? En cambio la Salmonella typhi y paratyphi se contagia por vía fecal oral, o sea por alimentos contaminados con deposiciones, ¿ya? El siguiente tema, la fiebre sin foco y la fiebre de origen desconocido, para empezar son conceptos diferentes. Número uno, ¿qué es fiebre? Bueno, lo definen de distintas formas distintas personas, pero la mayoría está de acuerdo en que es una temperatura mayor a 37 grados Celsius, ¿ya? Aunque algunos dicen que es mayor o igual a 37,5 y que entre medio sería como subfiebre, como un estado subfebril, ¿ya? Ahora, en los niños hay cierto consenso, ¿cierto? Es mayor o igual a 38 grados Celsius, ¿ya? Ahora, fiebre sin foco es la que tiene síntomas generales nomás, en el fondo sin síntomas de una causa, y por el contrario la fiebre con foco es la que sí me identifica el foco, así síntomas y signos de la causa en particular. Ejemplo, tiene odinofagia y eritema faríngeo y uno dice la causa es una faringitis, o tiene tos y expectoración y crépitos y la causa es una neumonía, esa sería una fiebre con foco, ¿ya? Ejemplo, neumonía, amigdalitis, la pielonefritis, artritis, lo que ustedes quieran, ¿ya? Meningitis, ¿ya? Luego tengo la fiebre sin foco, que es lo mismo, solamente que no tengo una causa, a lo más tengo síntomas inespecíficos, fiebre, compromiso de estado general, astenia, por ejemplo, eso puede estar, pero no encuentro el foco infeccioso, ¿ya? Luego tengo la fiebre de origen desconocido, que no es lo mismo que la fiebre sin foco, o sea, incluye que tenga una fiebre sin foco, pero además exige que se haya estudiado y que este estudio no haya identificado a la causa, ¿ya? Además exige que no sea cualquier fiebre, sino que una con 38 grados o más y que se haya estudiado por lo menos por 2 semanas, o sea, que haya durado 2 semanas, que haya tenido una intensidad de al menos 38 grados, ¿cierto? Y que se le hayan hecho exámenes generales y exámenes buscando un foco y que no haya aparecido, ¿ya? Ahora, depende qué exámenes sean los que yo le haga, qué enfermedades van a quedar dentro de las causas de fiebre de origen desconocido, ¿ya? Ahora, las causas son muchas, no las vamos a mencionar todas, pero a grandes rasgos dentro de las causas están todas las que están ahí. Las causas infecciosas por virus, bacterias, por parásitos, ¿cierto? Las causas autoinmunes, que son importantes, acuérdense, el lupus, la artritis reumatoide, o en el adulto mayor la artritis de la temporal o la artritis reumatoide juvenil en los niños, son causas muy importantes de fiebre de origen desconocido que hay que ir a buscar, ¿ya? Otras, el cáncer, las leucemias, los linfomas, otros cánceres, algunos fármacos, etc. O sea, las causas son muchísimas, pero las infecciosas son las más frecuentes, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que saber es cómo se estudiaba la fiebre de origen desconocido y la fiebre sin foco, que el estudio es el mismo orden y obviamente si no encuentro la causa va a dejar de ser sin foco y se va a transformar en de origen desconocido, ¿cierto?
el estudio sigue un orden. Número 0, ya la anamnesis, ¿cierto? El examen físico, eso es lo básico para cualquier paciente, en particular con fiebre, más exámenes generales. Ya exámenes generales, dígase, pídale un hemograma, una radiografía de tórax, exámenes de orina, buscando el foco, ¿cierto? Eventualmente se puede pedir un hemocultivo también, ¿ya? Ahí están, la radiografía, hemograma, hemocultivo, exámenes de orina que incluye el urocultivo. ¿Ya? Luego, cuando descarté esas causas, las causas más habituales, voy a buscar los focos infecciosos y las causas inmunes, ¿ya? Con algunas cosas más raras. Para la parte inmunológica, los anticuerpos, ANA, en busca de lupus y las otras enfermedades del tejido conectivo, factor reumatoide, el anti-CCP para la artritis reumatoide, ¿cierto? Los ANCA, buscando una vasculitis, por ejemplo. En el caso de los niños, acuérdense que la artritis reumatoide juvenil eleva mucho la ferritina, así que hay que pedirle la ferritina también, ¿ya? Y de la parte infecciosa, las IgM para todos los bichos que a uno se le ocurra, que en general son los mismos que vimos antes en el síndrome mononucleósico, más eventualmente las de las bacteriemias, las que vimos antes, la brucela, la bartonella, etc. ¿Ya? Luego vienen las imágenes y acá importante el ecocardiograma para descartar una endocarditis subaguda, por ejemplo, la TAC, que se pide de tórax, abdomen y pelvis, buscando, ejemplo, un absceso en el retroperitoneo, buscando adenopatías, un linfoma o algún cáncer, ¿ya? Eventualmente alguna scintigrafía en búsqueda de una osteomielitis que no se haya visto o de algún cáncer también, ¿ya? Luego de eso, biopsia de médula ósea, ir a buscar cánceres hematológicos directamente, ¿ya? Y si ahí no encuentro nada, bueno, uno se pone más creativo, ¿cierto? Y empieza a buscar infecciones raras como la brucela, la leptospira, esas cosas, y enfermedades más raras, y hay que hacerle una anamnesis ya más difícil, como a dónde ha viajado, con qué animal se ha juntado, si se ha puesto en una vacuna, si ha comido seso de mono, etc. O sea, ahí uno ya empieza a buscar las causas mucho más raras, ¿ya? ¿Y qué pasa si se le pasa la fiebre? Bueno, uno se queda con la duda de qué habrá sido, pero uno le dice, mire, fue un virus, así que no importa, ¿ya? Porque se mejoró, ya está sin fiebre y ya está bien, ¿ya? Y le va a decir, sí, pero ¿y la cuenta por todos los exámenes? Bueno, era un virus y qué bueno que se mejoró, el paracetamol era lo que había que tomar, ¿ya? Ahora, el siguiente tema, nefrología, ¿ya? Acuérdense que ahí tienen un resumen, así que el resumen de nefrología de acá va a ser, lean ese resumen de nefro, ¿ya? Y de reumatología, bueno, también tienen un resumen, así que también lean ese resumen, ¿ya? Y no se olviden de estudiar todos los resúmenes de semiología, ¿cierto? Semiología cardíaca, semiología respiratoria, semiología neurológica, etcétera, porque esos resúmenes valen oro, ¿cierto? Y hay que saberlos bien como para repasar medicina interna, ¿ya? Así que muy bien, ya nos vemos en los siguientes repasos de los siguientes temas, pero con esto damos por terminado el repaso de medicina interna, ¿ya? Que estén bien, mucho ánimo.